Muchas gracias. Estoy un poquito aturdido por todas estas cosas que habéis dicho. Efectivamente, hoy era un día complicado porque hoy tenemos una celebración de seminarios que hacemos en nuestro centro. Son seminarios que organizan los estudiantes de doctorado, llamamos Junior Seminar. Y la verdad es que me he venido muy contento. Ya he estado contento por venir aquí, pero he podido asistir a varias presentaciones de nuestros estudiantes de doctorado y vamos, debemos estar orgullosos de lo que se está haciendo allí con los estudiantes que son de nuestra universidad. Y es impresionante las charlas que he visto de un nivel altísimo, lo cual refuerza la posición del centro. Bueno, pues como ha dicho Carlos, yo soy profesor de esta escuela, del Departamento de Biotecnología y Biología Vegetal, y además tengo el honor de ser director del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, que es un centro mixto entre nuestra escuela. Bueno, hay un investigador también de la Escuela de Antigua de Montes, y luego hay investigadores que pertenecen al INIA, y como tal, pues somos uno de los centros mixtos de la universidad, y desde hace unos cuantos años, 3 ya, tenemos el honor de ser un centro reconocido con el sello de excelencia Severo Ochoa. Es decir, esto es un reconocimiento importante porque solamente hay 29 centros con este sello de excelencia en España en todas las áreas, desde astronomía, física, cáncer, y solamente hay 2 centros en Plant Science o Agricultural Science, y el nuestro es uno de ellos, el otro está en Barcelona, y bueno, pues gracias a esta actividad luego os presentaré el tipo de cosas que estamos haciendo en el centro, yo creo que en la vanguardia hacia donde se mueve el tema de la biodiversidad, ¿vale? Yo lo primero que quiero hacer es una serie de reflexiones, porque uno de los principales problemas que yo veo que tenemos los que nos dedicamos a la agricultura o en general a la biodiversidad, quizás menos lo de biodiversidad, es el escaso reconocimiento que tenemos desde el punto de vista social de la actividad de investigación que hacemos. Y eso simplemente comparando el número de noticias que aparecen en los periódicos de cáncer, etcétera, respecto a las noticias que aparecen sobre alimentación, que suelen ser noticias desastrosas, solamente cuando aparecen los periódicos, pues quiero pues un poco poner en valor que, como ya sabemos, que las plantas son la base de la cadena alimentaria y que hay una serie de cuestiones muy críticas de las plantas, que no hace falta explicar aquí, que son claves en la biodiversidad, en el ciclo del agua, en el ciclo de un montón de ciclos de la biosfera, y eso pues muchas veces no se tiene en cuenta. Y eso es una pena. Y aparte a nosotros nos gustan las plantas porque son sistemas complejos, que tienen mecanismos de resistencia o de adaptación ambiental únicos, porque una de las cosas que no se dice es que las plantas están en un sitio y no se mueven. Ahora hay menos 3 grados y aguantan, hay 40 grados, aguantan. Y eso es un proceso de evolución de muchísimos miles de millones de años, y la cuestión es que tienen esa capacidad de adaptar, con lo cual tienen unos mecanismos de adaptación que no tenemos los humanos ni de broma. Y esto, desde el punto de vista de la biología, es una gran oportunidad para aprender nuevos mecanismos de funcionamiento biológicos y, por supuesto, tiene una serie de aplicaciones. Desde el punto de vista de la biodiversidad y la respuesta de la biodiversidad a los retos del cambio climático, la primera cuestión que yo quiero poner sobre la mesa es que, al igual que Carlos ha indicado que la universidad pues, va a hacer una serie de esfuerzos para ser emisiones cero, pues realmente lo que nos dedicamos al tema de la actividad agrícola pues, es justo indicar que pues, tenemos un impacto medioambiental, la producción agrícola, bastante alto. Y entonces una de las claves, yo creo que de los avances tecnológicos de los próximos años es que esta idea de emisiones cero no solamente se aplica a un núcleo urbano, sino que la manera que tengamos de producir alimentos sea más sostenible y que generen menos residuos. Y esto es un reto, para mí, más relevante que muchos de los retos que tenemos en las ciudades, que ya sé que es donde vivimos todos, porque la superficie que tenemos cultivada y el reto que nos enfrentamos de alimentación mundial es muy grande. De hecho, tenemos que combinar la capacidad de reducir el impacto medioambiental de la actividad agrícola con el súper reto de incrementar la producción agrícola en un 70%, porque en 2050 vamos a ser muchas más personas y hay que alimentar a esas personas. Y por lo tanto tenemos un reto muy importante porque para ese reto tenemos que desarrollar nuevas variedades, utilizar menos agua, menos plaguicidas, menos fertilizantes, y esto para los que nos dedicamos a la agricultura pues es una tarea colosal. Y además esto lo tenemos que hacer con una cosa muy relevante, y es que, aquí hay mucho dato de la FAO, es que la superficie cultivable
en principio deberíamos procurar que no se incrementara. Es decir, que el impacto medioambiental de tener más superficie cultivable, que significa también si cultivamos superficie, pues reducimos la biodiversidad, pues que esta superficie no se incremente. De hecho, es que no hay muchas opciones de incremento de la superficie, salvo, como veis aquí, en Asia y en África. En el resto de países que veis ahí, los colores indican que la máxima incremento de superficie está entre un 5 y un 10%. Es decir, que tenemos que incrementar la producción un 70%, pero la superficie cultivable que tenemos no es de ese valor. Por lo tanto, necesitamos producción más eficiente y con menos coste medioambiental. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son estos retos que tenemos? Pues los retos es mantener esto que veis aquí, porque lo que se ve aquí es el incremento de la producción agraria que hemos tenido durante los últimos años, de los últimos 40-50 años. Una cosa que quiero llamar vuestra atención es cómo es la distribución de alimentación de nuestra zona de países desarrollados con los países que están en vías de desarrollo. Primero lo que veis aquí es que el aporte calórico medio es muy diferente, aquí hay muchas más calorías que aquí, y luego en la distribución de estas calorías, como veis aquí esto rojo, tenemos una aportación de calorías de carne muy alta en la zona, en los países desarrollados, mientras que en los países en vía de desarrollo, como veis, esto es pequeño, pero como veis va creciendo sustancialmente. Producir estas calorías son muy costosas y si estos países pasan de aquí a esto, ese incremento del 70% no será suficiente. Tendremos prácticamente que duplicar la producción en no más allá de 15 o 20 años. Y esto es una cosa que yo no sé si somos conscientes de lo que significa. Además, otra de las cosas que es destacable es que el incremento de la producción agrícola, que aquí se ve por años de diferentes cultivos, tuvo un pico de incremento anual, esta es la media anual, en los años 60 con el desarrollo de toda la revolución verde de non-marmolao, los trigos enanos, arroces enanos. Luego, como veis, el incremento anual fue muy pequeñito y veis que luego hay un repunte y este repunte que veis aquí está asociado a la aparición de los cultivos biotecnológicos o los GMO, ¿vale? Pero es una cosa que tenéis que ver aquí en esta gráfica, no se ve muy bien, es que empieza a haber una bajada de ese incremento de la producción anual. Es decir, y esto es un problema en ciernes. Es decir, que tenemos que mantener este incremento de la producción, ¿vale? Entonces, la cuestión es, ¿podemos afrontar todos estos retos? Es decir, ¿seremos capaces de abordar el reto de alimentar? ¿Disponemos de suficiente conocimiento? ¿Cómo podemos aprovechar los nuevos conocimientos de genómica en la producción agrícola? ¿Podremos desarrollar soluciones tecnológicas? ¿Qué limitaciones y dificultades nos podemos encontrar? Y esto es una cuestión que nos tenemos que hacer, que luego podemos verlas en el debate, a 15, 20 y, si me apuráis, 50 años. Una cosa muy importante es que tenemos conocimiento, pero no el suficiente. Por lo tanto, es muy, muy relevante invertir en investigación y desarrollo tecnológico. Nuestro objetivo es, nuestra misión, ahora como le gusta a la Unión Europea que hablemos, nuestra misión es responder a estos retos del lado de los ODS y el primero de ellos es No Hunger, es el primero al que tenemos que responder, ¿vale? Bueno. Antes de indicaros cuál es la visión que nosotros tenemos como centro de cuál va a ser el impacto que ya mencionó ahí del conocimiento de los genomas sobre el estudio de la biodiversidad y la utilidad que esto va a tener en el desarrollo de nuevas aplicaciones y variedades de cultivos, lo que quiero es hacer un breve repaso, porque esto es una cosa que se obvia bastante sobre lo que es la agricultura. Ya sé que esto aquí igual no haría falta explicarlo, pero yo creo que como reflexión es importante. Y lo primero que hay que decir es que existen aproximadamente 400.000 especies vegetales. Igual Elena luego me corrige, que son menos, pero esto lo he sacado. De esas se estima que hay 50.000 comestibles. Hay 5.000 de interés económico y tenemos solo 200 cultivos, 250 cultivos. Pero es que además el 90% de las calorías procede de 15 cultivos y, si me apuráis, el 60% de trigo, arroz y maíz. Esto es una cosa a tener en cuenta porque ¿por qué esto ha pasado así? Pues una cosa muy sencilla es esos cultivos producen el 60% de las calorías que necesitamos y la producción de calorías por hectárea de esos cultivos es muy alta si comparamos con otros cultivos que nos aportarán otras cosas, tomate, pimiento, pero no nos aportan calorías, ¿vale? Pero el rango que tenemos de expandir los cultivos es muy grande, pero para eso tenemos que hacer una cosa que se llama domesticación de los cultivos o domesticación de esas especies silvestres. Y esto es lo que quiero destacar aquí, es que los grandes avances que se han producido en la agricultura se ha producido por la domesticación de las especies silvestres, de esa biodiversidad. Y eso ha sido un proceso que ha combinado de origen un poco de suerte
buenos ojos de selección por parte de los seleccionadores genéticos y luego implementar conocimientos de mejora vegetal y ahora de genómica. Y estos cambios son lo que han determinado, pues, por ejemplo, la mazorca del maíz ancestral sea esta y esto es pues, una mazorca de ahora. Y lo relevante de muchos estos avances en la agricultura es que se han centrado en un número de especies vegetales que está aquí, no voy a entrar a detallar, y es muy importante que estas especies vegetales conservemos la máxima biodiversidad. Y es muy importante que en ese grupo de especies podamos tener acceso a bancos de germoplasma, como el que tenemos aquí en la escuela, donde encontremos variabilidad genética para estudiar cómo aprovechar esa variabilidad para una mejor producción agrícola. Lo que tenemos aquí, en el fondo, es un banco de germoplasma. No hay ninguno que seáis iguales, salvo que hayan dos gemelos. Y básicamente tenemos los mismos genomas y nos diferenciamos en un porcentaje muy pequeño. Y cada uno tiene su propio mecanismo de adaptación. Unos vivirán más, según los telómeros, otros vivirán menos, otros tendrán cáncer, otros no. Y lo que tenemos aquí es un banco de germoplasma experimental y eso es lo que necesitamos para poder, en este caso, haciendo cruces nosotros dirigidos, obtener mejores variedades. Una de las cosas muy relevantes, estos son los orígenes de la domesticación, que no voy a indicar, pero sí que quiero destacar una cosa, es los mayores avances agrícolas se han producido por mutaciones en genes que han supuesto la pérdida de función de ese gen. Es decir, son mutaciones que se han producido de manera natural y esas mutaciones que se han producido de manera natural lo que han determinado es que un gen deje de funcionar o tenga un funcionamiento anormal y como consecuencia de ese cambio de expresión de un gen, de un solo gen, se ha producido un cambio de la arquitectura de esa planta y se ha convertido en cultivo. Y eso es lo que tenemos aquí, por ejemplo, con la mazorca del teosinte, que tiene este tipo de arquitectura, y mutando un gen, que es el gen teosinte, pues tenemos esta arquitectura donde ahora la mazorca está aquí y es de mayor tamaño. De manera similar, en el caso del ciclo celular no se verá, pero estos son los tomates originales que había. Y por un cambio, una mutación que lo que hace es no regular el ciclo celular, los tomates que tenemos ahora son estos. Bueno, ahora sabéis que ahora tendencia a volver este tomate pequeño, Pero ese cambio que significó un incremento del número de calorías disponibles se debe, de nuevo, a la pérdida de función de un gen. Insisto, la pérdida de función de un gen, ¿vale? Otro ejemplo que cambió, y son esas gráficas que os he mostrado anteriormente, es que Norman Borlaug pues, generó estos trigos enanos, que lo sorprendente aquí es que más pequeño es más productividad. Y lógico, porque más biomasa no significa más productividad, porque en este caso lo que a nosotros nos interesa es la biomasa de las semillas. Y esta mutación lo que determinó es que se cambiara una proteína de la ruta de las gibberelinas, que es una hormona clave en la elongación celular. Y estos mutantes que están aquí descritos, son estos genes, pues se seleccionaron sin saber lo que eran. Unos 20 años después o 15 años después hemos caracterizado cuáles eran esos genes y ahora podemos hacer plantas enanas a la carta sin ningún problema. Y más con la tecnología de edición génica de la que hablaré después. Y en general, los cultivos que suelen ser más pequeños, las plantas, la productividad por hectárea se incrementa. Porque la biomasa se dirige, perdón, los nutrientes se dirigen hacia la producción de semilla. La gran revolución a la que estamos ahora expuestos y que va a ser clave en cómo podemos aprovechar o conocer la biodiversidad es la revolución genómica que tenéis aquí. Lo que se representa en esta gráfica es el coste de secuenciar un genoma, y lo que veis aquí que hay una bajada total muy, muy dramática del coste de secuenciar el genoma. Lo que veis aquí es la portada de Science de la secuenciación del genoma humano. No os puedo decir, fueron cientos y cientos de millones de euros. Ahora secuenciar el genoma de los que estamos aquí no creo que cueste más allá de 80.000 euros de todos nosotros. Y el primer genoma de plantas fue el de Arabidopsis, secuenció en 2000, costó también una millonada y nosotros ahora, mis estudiantes de doctorado, secuencian variantes de los genomas de diferentes Arabidopsis a un precio, como veis aquí, que no llega ni a los 800 euros. ¿Vale? Entonces, esto lo que nos permite es comparar cuál es la composición genética de todos los seres vivos, pero además podemos estudiar variantes. Hay muchos ejemplos de proyectos, ahora voy a poner uno, de cómo secuenciando 1000 entradas de germoplasma de tomate, 1000, hemos podido reconstruir cómo se ha domesticado los tomates y hemos encontrado nuevos caracteres que dan más sabor, etcétera, que ahora podemos introgresar en las especies cultivadas, ¿vale?
Bueno, el paradigma que ha pasado es que antes el coste fundamentalmente se dedicaba, como veis aquí, a secuenciar y ahora el coste es lo que se dedica es, que veis aquí, a computación. Necesitamos herramientas bioinformáticas y clústeres de computación muy fuertes, que es lo que nosotros hemos hecho en el CBGP, de acuerdo en colaboración con la universidad. Hemos instalado un clúster de computación asociado al proyecto Kairos de innovación de la Universidad Politécnica de Madrid. Hemos hecho una inversión de unos 170.000 euros en un clúster de computación que están utilizando nuestros investigadores con un potencial de cálculo muy grande y esto lo que nos permite es hacer comparaciones. Porque estas comparaciones son muy complejas. Esto podría poneros cientos de artículos que han salido en los últimos meses respecto a lo que está haciendo en genómica y yo creo que es una de las cosas que siempre hablamos en César y yo en su momento, secuenciar todas las entradas del banco de germoplasma de aquí, una locura. No, se podría hacer con una pequeña financiación. Y esto es para que veáis lo que se está haciendo. Esto es un artículo que acaba de salir en Nature, donde se han secuenciado 1000 especies vegetales y se ha reconstruido filogenéticamente el origen de todas las especies vegetales terrestres. No tengo tiempo de entrar en esto, pero aquí veis desde algas y aquí tenéis el árbol, la reconstrucción de ese árbol. Pero lo más interesante de este artículo no es eso. Es esto que está aquí, que es un poquito de biología molecular. Os prometo que esto es lo único que voy a decir de biología molecular, donde lo que se ve aquí son las familias de genes claves de regulación, cómo han ido evolucionando, ¿vale? Y lo que es muy interesante de ver aquí, que no se ve muy bien, es que en las especies ancestrales veis que la barrita es muy pequeña porque el número de genes que había era pequeño, ¿vale? Pero las familias, principalmente las familias claves, que eran factores de transcripción, receptores, etcétera, ya estaban. Y lo que ha pasado luego es que se han empezado a incrementar el número, el duplicar, y pues eso, si por ejemplo tenemos un receptor que ve una cosa, si ahora lo duplicamos tenemos 2, si lo duplicamos tenemos 4, con lo cual en lugar de tener un ojo tenemos 4 ojos. Y eso es lo que ha pasado y es lo que veis aquí. Lo interesante es que podemos ver el origen evolutivo de todo esto analizando las secuencias. Y esto nos puede permitir identificar genes claves en el proceso de mejora de las especies cultivadas, ¿vale? Y incluso irnos a especies que no están próximas para identificar genes de interés para generar nuevas variedades. Por lo tanto, uno de los grandes retos de la agricultura ahora es caracterizar la diversidad genética de los bancos. Sabéis que está el arca esta de Noé en Noruega, donde no solamente se están depositando las cosas, sino que gracias a un montón de ayudas se están secuenciando. Y esto es una cosa muy importante porque debemos empezar a secuenciar no solamente genomas de cultivos, que eso lo harán las empresas, sino de variedades naturales. Y tenemos que desarrollar nuevos métodos computacionales porque la cantidad de información de la que estamos hablando aquí es impresionante. Y por eso es muy importante tener programas muy fuertes de biología computacional con un gran soporte de matemáticas, ¿vale? Y en esta dirección, pues quiero mencionar que las nuevas herramientas de edición génica que nos permiten hacer mutaciones muy precisas de genes, van a suponer una revolución en la caracterización de la función de todos estos genes. Simplemente termino con 3 diapositivas. La primera de ellas es esta que veis aquí, que esto le ha gustado mucho a mis hijos, pues la agricultura antes era agricultura 1G, 2G, 3G y ahora estamos en la agricultura 4G. Y es la agricultura 4G porque es una agricultura que podemos hacer de precisión con herramientas de biotecnología y mutar de manera precisa los genes que nos interesan sin que quede rastro de ese proceso de transformación que hacemos para mutar ese gen a conciencia, ¿vale? Y lo más importante de los estudios que hemos hecho, es esto que está aquí abajo, que aunque no se ve muy bien, es que podemos acelerar los procesos de domesticación. De los análisis que se han hecho se sabe que con 20 genes maestros, una especie silvestre la podemos convertir en un cultivo productivo, ¿vale? La posibilidad, por ejemplo, de sorgo, que ahora suena mucho, ¿no? En África. Sorgo es una especie que no está domesticada del todo. Bueno, pues hay ejemplos, sobre todo de grupos chinos, donde utilizando edición génica, como sabemos los genes de sorgo, que son equivalentes a los de los otros cultivos, se han mutado 8 o 9 de esos genes y de una especie silvestre pequeñita además, de repente lo que tenemos es una especie que es la misma, porque solamente hay 8 mutaciones, y son plantas que ahora son más grandes y más productivas. De tal manera que con este conocimiento podemos acelerar este proceso de domesticación y tener acceso a nuevas especies y a mayor diversidad de cultivos. Y esto no es ciencia ficción, hay publicaciones, pero no tengo tiempo de contarlo, ¿vale? Y por último, la herramienta de edición génica. Es decir, la herramienta de edición génica, como sabéis, pues bueno, se descubrió en parte aquí en España, porque realmente lo que se describió es un mecanismo de autoinmunidad de las bacterias, y estas señoras que hay aquí
Estas dos investigadoras lo que hicieron es utilizar esa herramienta para dirigir concretamente una serie de un RNA guía que se llama para generar una mutación muy concreta en un gen, ¿vale? Bueno, esto es una auténtica revolución y esto va a determinar, acelerar muchísimo la mejora vegetal. A modo de ejemplo, simplemente indicaros, esto es una planta de tomate, este gen que veis aquí, MLO, es un gen clave en resistencia a un montón de hongos. Bueno, ese gen se sabe de hace mucho tiempo que es necesario. Si lo mutamos, lo que se confiere es resistencia a este hongo. Esto en tomate no es complicado. Pero si ahora hablamos de trigo, que es, sobre todo trigo panadero, que es hexaploide y tiene 3 copias de 3 genomas, tenemos que inactivar el gen en las 3 copias de los 3 genomas. Eso no se había podido hacer jamás, ni por mutagénesis nunca. Por edición génica, unos chinos también publicaron hace muy poco que mutando los 3 genes MLO, porque hay 3 copias de los otros genomas, lo que se obtiene es un trigo resistente a oidio, que es uno de los principales patógenos de trigo. Y esto es un ejemplo del potencial de esta tecnología. El problema con esta tecnología es que, bueno, pues que están habiendo una serie de limitaciones. Bueno, esto lo voy a pasar y simplemente indicaros que el avance en el conocimiento que tenemos puede que no sea suficiente. Por lo tanto, y esto es muy, muy crítico, ahora que ya tenemos el ministerio, es necesario la inversión en ciencia básica, aunque a mí esta distinción no me gusta. Podemos tener limitaciones legales de la nueva tecnología, por ejemplo, ¿qué va a pasar en Europa con la tecnología de edición génica? Dos cosas que son equivalentes generadas por mutagénesis y demás. ¿Cuáles van a ser los cambios ambientales a los que nos tenemos que enfrentar? Yo creo que van a ser más dramáticos desde el punto de vista de la agricultura. Puede ser que no se apliquen modelos de innovación. Es decir, hay mucha ciencia básica aquí, pero ¿cómo se transfiere eso? ¿Vale? Y cuáles son las consecuencias de una dependencia alimentaria y tecnológica de fuera. Es decir, ¿cuál es el problema que va a tener Europa? Que esto no se está poniendo encima de la mesa. Si tenemos una dependencia alimentaria, si todo lo que se genera por edición génica y tenemos limitaciones de importar cosas generadas por edición génica porque se considera organismo modificado genéticamente, transgénico, ¿de qué se va a alimentar el ganado en Europa? ¿Cuál es la percepción social de lo que hacemos? La percepción social de lo que hacemos en el área de agricultura es muy baja. Se piensan que no hacemos tecnología. Yo lo veo con mi hijo, se coge el ordenador y el móvil y piensa que eso tiene más tecnología que el tomate que se está cenando esa noche. Y yo creo que esto es obligación de todos, el transmitir que la agricultura es una actividad de alto componente tecnológico. Es decir, que los cultivos y las variedades no se han generado así espontáneamente. Lo hemos hecho nosotros gracias al conocimiento. Y ya está, solamente indicaros que cuando queráis podéis visitar nuestro centro, que trabajamos en una serie de áreas y simplemente indicaros bueno, pues que en nuestro centro, esto no es mío, que en nuestro centro lo que hemos hecho es apostar gracias al programa Severo Ochoa por la biología computacional. De hecho, hemos lanzado un máster de Computational Biology y además, pues lo que hemos hecho es incorporar 5 nuevos investigadores en el área de biología computacional, más 3 que se incorporan, y asociado a esto, pues tenemos ahora un área de biocomputación muy importante que yo creo que va a ser de utilidad para todos y estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de colaboración. Muchas gracias. Soy José Ramón Díaz, soy de esta escuela también, pero también trabajo en Asaja. Y mi pregunta va directamente sobre la edición génica. Yo quisiera saber qué perspectiva ve usted a esta práctica, o ves a esta práctica, porque nosotros realmente la estamos apoyando desde Asaja. ¿Científica o legal? A ver, como sabía que te iba a hacer unas preguntas. A ver, desde el punto de vista científico, te agradezco que me hayas hecho esta pregunta porque justo el CBGP está organizando una jornada para el 31 de marzo, de hecho creo que Asaja está en la lista para invitar, donde vamos a debatir sobre este tema y tendremos 2 conferenciantes. Uno es Holger Pucha, que es un investigador alemán, que es uno de los expertos en edición genética, que nos va a hacer una presentación bastante retadora sobre hacia dónde va esta tecnología porque está evolucionando muy rápida. Es decir, ahora mismo la mayor parte de las cosas que hacemos son mutaciones puntuales que podemos hacer, pero posiblemente llegaremos a hacer cambios de nucleótidos sin que se pierda la funcionalidad del gen. Es decir, podemos ser capaces de generar variantes alélicas, ¿vale?
Respecto al tema legal, pues yo creo que tenemos alguna noticia buena, y la noticia buena, bueno, en esa jornada también va a participar Sigrid Bradley, que ha sido la responsable, es consultora de biotecnología del gobierno noruego, que como sabéis Noruega no está en la Unión Europea, aunque es un país que forma parte del entorno, y ellos están desarrollando una normativa de autorización de los organismos modificados, de los organismos derivados de la edición génica, que yo creo que es muy interesante y también participará en esa jornada. Así que apuntarlo al 31 de marzo. Esto ya más sirve para hacer la publicidad. Respecto al tema legal, yo creo que hay algunas cosas positivas. Como bien sabes, hay un requerimiento de la Comisión a que se haga un estudio de cuál es el impacto de no implementar esta tecnología a nivel europeo. Eso ha sido hace 2 semanas. Y este requerimiento lo que quiere es que en abril del año que viene se tenga una conclusión sobre qué cambios de normativa se tienen que hacer en la Directiva 2001 respecto a que los organismos, no solamente plantas, sino microorganismos de tipo industrial, etcétera, derivados de este tipo de modificación genética, no se consideren organismos modificados genéticamente, OGMs, y por lo tanto no se considere transgénicos. Entonces, por primera vez la Unión Europea da un salto en esta dirección. Y bueno, pues nosotros estamos participando en todos esos foros a través de EPSO, etcétera, y yo creo que hay motivos para la esperanza, porque realmente desde el punto de vista legal hay un problema muy serio, y es que la misma mutación o la misma variedad que se puede generar por mutagénesis química, con una mutación más luego limpiando el resto de mutaciones, se puede hacer en cuestión de unas pocas semanas por edición génica. Y desde el punto de vista de comercialización son genéticamente equivalentes, es la misma mutación. Y la ventaja de la edición génica es que eso también ha mejorado mucho, el número de cambios que se van a producir en zonas distintas del gen diana es prácticamente cero. Mientras que una variedad que se ha generado por una mutagénesis, pues la gente que utilizamos, química, etcétera, o 2 variedades que se cruzan, cuando se cruzan 2 variedades no estamos añadiendo un gen, estamos combinando miles de genes distintos. Y, por lo tanto, luego lo que hay que hacer es, mediante retrocruzamientos, quitar todos los genes que nos interesan, que no nos interesan, y eso son muchos años de trabajo. Entonces, pues sobre una variedad élite, hacer una pequeña mutación para mejorar algo es el gran objetivo que se tiene dentro de la mejora vegetal. A mí no voy a entrar en la discusión sobre los organismos modificados genéticamente, pero sí hay una parte en ella que sí me importa, que es cuando hemos hecho el análisis de la evolución de la agricultura, el problema que yo encuentro en este siguiente salto es que hasta un momento las semillas eran bienes libres, eran incluso proveídas por el Estado, y realmente el conflicto, yo creo que tenemos político y social, y yo creo que es fundamental una discusión de transiciones, no voy a decir ecológica porque este no es el caso, sino de transición productiva y transiciones de quién son las cosas y a qué se asocian. Porque yo no dejaré nunca de estar preocupado. Monsanto, ese cambio de nombre, en realidad esa alianza que tenía su tecnología Terminator con la propia producción de sus insecticidas y sus pesticidas y sus herbicidas. Yo creo que el problema que nos encontramos es no tanto en la evolución del conocimiento, sino en la dirección del conocimiento y a quién pertenece el conocimiento acumulado. O sea, cuando las semillas eran libres, con la producía la FAO o quien fuese, se repartían libremente. ¿Cómo se van a repartir esas semillas y qué pasa con esa propiedad de los elementos bien, los elementos fuente de la alimentación? Eso yo creo que ahí es un problema que es en el que podemos tener incluso en estos momentos una complejidad ética, moral y política mayor. Bueno, pues a ver, para responder, porque has puesto encima de la mesa varias cosas. Primero, yo creo que las semillas nunca han sido libres, por una cuestión muy simple. Y es que los agricultores, la FAO jamás ha producido semillas suficientes para cultivar las millones de hectáreas que hay y producir alimentos en los países desarrollados. Nunca. Es decir, lo que puede haber una discusión sobre cuál es el componente social de esto. Entonces, eso es lo primero. Segundo, otro de los mitos que hay. La tecnología Terminator jamás se implementó. La clave es que hay una cosa que se llaman híbridos, y como se dice en su nombre, es un híbrido entre 2 cosas, y el problema de las semillas derivadas de ese híbrido, que son buenísimas por el contenido calórico que tienen, es que luego
las plantas que dan son enanas, con lo cual no se pueden utilizar. En el caso del trigo, los agricultores se quedan las semillas y las ponen al año siguiente. Pero ese agricultor, tú le ofreces la semilla de trigo que lleva guardando un montón de años y le ofreces una nueva variedad de trigo que sea resistente a la sequía y que en condiciones de cambio climático produzca lo mismo con un 40% de agua, y lo que va a preferir es utilizar la semilla que alguien ha desarrollado. La cuestión será si esa semilla la desarrolla un centro público o una empresa. Eso es otra cuestión. Tercer mito. Monsanto malísimo y como consecuencia de eso desarrolló una tecnología solamente porque ellos podían utilizar el glifosato. Bueno, la tecnología de Monsanto y de otras empresas lo que ha demostrado es que los pesticidas o los plaguicidas y los herbicidas que se han utilizado en la agricultura se han reducido sustancialmente. Eso lo dicen todos los datos, la FAO, etcétera. Otra cosa es que nos guste más o menos la tecnología. Y derivado de eso se ha incrementado la producción agrícola y eso no hay ningún tipo de dudas. Y luego respecto al tema de estas modificaciones, por eso como sabía que esto siempre es objeto de debate, entonces yo lo que también indicaría es que ¿por qué cultivamos el maíz de ahora y no cultivamos el teosinte? Porque, por lo que acabo de decir, el maíz de ahora, que lleva el gen teosinte mutado, es una aberración genética, no hecha por biotecnología, pero seleccionado. ¿Y por qué? ¿Por qué no utilizamos las variedades naturales que tenemos? Si utilizamos las variedades naturales que tenemos, el teosinte, pues produciremos 10 semillitas con un bajo contenido calórico, o queremos producir mazorcas de miles de semillas. Es decir, que yo creo que trivializar la agricultura es una tecnología de manipulación de los seres vivos. Es así. Pero se ha hecho con un bien común. No podríamos estar aquí ahora mismo, a esta hora de la tarde, haciendo esto si no hubiera agricultura, porque estaríamos por allí buscando alimentos. La agricultura, y es una de las cosas que yo creo que tenemos que poner en valor, la agricultura ha sido el principal elemento del progreso de la sociedad. Y de eso deberíamos estar, los que estamos aquí en esta escuela, muy orgullosos. Porque sin eso seríamos todos recolectores. Y siendo recolectores no podríamos habernos dedicado a desarrollar móviles y otras cosas. Y mientras que eso no se tenga en cuenta, porque yo creo que todavía nadie aquí es consciente que podemos entrar en una crisis alimentaria, y esa crisis alimentaria pensamos que solamente va a afectar a los países no desarrollados, es que nos puede afectar a nosotros. Y si nos afecta a nosotros, la sociedad como la conocemos desaparecerá. Y será una sociedad caótica. La única posibilidad de que tenemos de progreso social es garantizar la alimentación de las sociedades. Y la prueba es, que no lo he puesto ahí, porque tiene una diapositiva, que los únicos sitios del planeta donde no se ha reducido el hambre son todos los países donde hay conflictos de guerra, conflictos civiles. El resto de países han mejorado el número o han reducido el número de personas que pasan hambre. Por lo tanto, la agricultura y la producción de alimentos es la base de todo progreso social. Y mientras que eso no entre en nuestra agenda y pensemos que el CO2 de las ciudades, bien, eso es relevante, pero si no tenemos una alimentación garantizada a bajo precio, pues va a ser muy difícil. Y para eso lo que tenemos que utilizar es los avances tecnológicos y sobre todo no demonizar determinadas tecnologías. Es decir, la edición génica, yo tengo en mi grupo de investigación tengo un mutante en un gen que he seleccionado entre miles de mutantes con mutaciones y he hecho lo mismo, mi estudiante de doctorado ha hecho lo mismo una vez que sabía qué gen, con edición génica en 3 semanas o en un mes. Son esencialmente equivalentes, no hay diferencias. Si no hay diferencias genéticamente, ¿por qué vamos a tener restricciones desde el punto de vista de comercialización? ¿Vale? Perdona. Sí, perdona. Y la última cuestión. Respecto a lo que decías de a quién pertenecen las cosas, pues yo creo que en eso también hemos hecho avances muy sustanciales con el protocolo de Nagoya. Y en ese sentido, es muy importante que los países hagan bancos de recursos genéticos para tener la biodiversidad, porque en ese caso, si utilizamos esa biodiversidad para generar un producto, la sociedad, es decir, el país que tiene ese banco, tiene derechos de tener los retornos. ¿Vale? Es decir, que eso es un avance muy sustancial en los últimos años. No he tenido tiempo de contar lo que pasa en la biodiversidad de microorganismos del suelo, pero eso es muy importante. Ahora mismo, tú no puedes coger un microorganismo que has cogido en la finca del vecino, ver que cuando lo añades produce más semillas y coger y comercializarlo. No. Ese microorganismo, hay unos derechos de la explotación de esa biodiversidad. Y eso ha sido uno de los grandes avances en los últimos años, que tenemos una normativa que regula eso. ¿Vale?